ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto. Giuseppe, ¿cómo estás? Buen día, Ricardo. Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y bueno, pues hay muchos temas de qué hablar, pero efectivamente creo que lo que se ha llevado, pues las agendas informativas sin duda alguna, pues es esta reunión que, bueno, pues, híjole, se presta a buenos encuentros, pero también como que la prensa destaca muchas notas de color y los acuerdos son interesantes, ¿no? En esta CELAC, ¿qué opinas? Mira, como en toda la confrontación política entre jefes de estados, entre diferentes posturas, lo que lleva es que es parte consustancial de la democracia. Y por ello la CELAC en su, digamos, reunión en que México lleva la presidencia pro tempore, genera esos debates, genera esos, digamos, a veces forma de pensar diferente, pero lo importante es avanzar de manera común hacia una integración latinoamericana que puede darle a nuestra región un espacio de autonomía con respecto al momento en que se encuentra en esta encrucijada entre Estados Unidos con el nuevo presidente Biden y una China que hoy enfrenta uno de los peligros que la economía estadounidense enfrentó hace 11 años, que es el colapso de Evergrande, que es digamos, el motor inmobiliario de China que representa el 25% de su PIB. Y en ese sentido, se da esta reunión de los jefes de estados de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, en el cual básicamente lo que se busca es, dentro de la pandemia, intentar buscar una unión que pueda permitir rebasar todas las dificultades y diferencias que se han encontrado en otro esquema que muchos ya consideran, digamos, obsoleto, que es la Organización de Estados Americanos. Entonces, como hemos podido observar a lo largo de la semana pasada, estamos frente a dos organizaciones que van luchando entre sí, pero en el cual creo que la CELAC obtiene un espacio importante para la región latinoamericana, en el cual México, con nuestro presidente, puede jugar un papel importante en la diplomacia latinoamericana y en la diplomacia global, así como lo fue en los años 70 del siglo pasado. Claro. Oye, Giuseppe, ayer escuché una frase que me gustó muchísimo de Ricardo Rafael, uno de mis periodistas preferidos, e inició una discusión precisamente sobre esta reunión, diciendo, em, el origen del mal, algo así, son las expectativas, ¿no? Es decir, como que de pronto en estas reuniones se crean unas expectativas súper ambiciosas y bueno, pues finalmente eso es lo que a veces nos hace daño en la percepción de este tipo de reuniones, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, las expectativas son lo que más, digamos, daña no solamente este tipo de organizaciones, sino también a otras organizaciones como puede ser la Asamblea de las Naciones Unidas, en el cual, Claro. digamos, las decisiones no son vinculantes, sino son, digamos, forma de decir estamos de acuerdo, pero bueno, antes de llegar a ser vinculante debe pasar muchas cosas. Yo creo que la CELAC es uno de los tantos mecanismos que han habido en nuestra región de integración regional, esta más soft, en el cual todavía no ha logrado, digamos, característica como lo tuvo, por ejemplo, la UNASUR en su momento, en la primera década del siglo XXI. Sin embargo, creo que más allá de las expectativas, a lo largo de los últimos años de presidencia pro tempore de México, ha habido cosas muy importantes a partir de la iniciativa COVAX, que sí se discutió en la ONU, pero que la CELAC ha sido como un espacio importante para, digamos, intentar otorgar a todos los países las vacunas que se necesitan, pero también desde el punto de vista de las relaciones con Estados Unidos. México juega como pivot entre los países de Latinoamérica y Estados Unidos, y sobre todo con las relaciones con respecto a China. Hay un acuerdo, el acuerdo 3 más 2 más 1 de 500 mil millones de dólares de 2018 a 2025, con inversiones por parte de China en la región latinoamericana. El detalle, como tú bien dices, es que a veces en estos organismos las expectativas son muchas y hay que ver hasta dónde se llega y sobre todo considerar otro elemento. Los gobiernos van cambiando de colores como es parte de cualquier tipo de democracia. Entonces ahí esta confrontación, que es parte consustancial de la democracia, debe de llevar al diálogo, debe de llevar a la construcción de caminos comunes. Eso creo que es parte de la convivencia social entre los países, en la sociedad, en todo. Y soy uno de esos que cree que la democracia se basa a partir de las diferencias. Y la
CELAC lo demuestre. Estaba ahí Maduro, estaba el presidente de Cuba, estaba Nicaragua, estaba el presidente de Honduras, estaba el presidente de Ecuador. Entonces, posturas completamente diferentes, a veces con una tensión política muy fuerte. Lo más importante, vuelvo a repetir, es que somos diferentes, pero hay que encontrar el diálogo y construir caminos comunes, porque somos parte de la misma comunidad. Y así es Claro. la CELAC. Oye, bueno, más allá de de las acusaciones, de los sombrerazos, de todo lo que se da en este tipo de reuniones, creo que es importante señalar que hubo acuerdos interesantes. De lo que estuve leyendo es, por ejemplo, en términos de salud, hubo acuerdos, pues prácticamente unánimes, y eso, digo, no hay que pasarlo por alto, ¿no? Claro, por eso te decía que la presidencia de México pro tempore ha logrado estos tipos de acuerdos en el ámbito, sobre todo de las vacunas y del apoyo dentro de la, digamos, Organización Panamericana de la Salud, para ayudar a los países que no han recibido todas las vacunas, porque acordémonos que hay una desigualdad enorme entre los países, tanto en el tener las vacunas como en la posibilidad de vacunar a su propio pueblo. México, creo que el presidente Andrés Manuel ha hecho un gran trabajo en términos de política exterior. Hay un paso diferente respecto a cómo se había empezado, centrado básicamente en México. Hoy creo que otro aspecto es cómo el presidente, por ejemplo, llamó a los países a hacer una integración igual con Estados Unidos y Canadá, porque consideran que son países importantes dentro del espacio latinoamericano, porque acordemos que son los únicos dos países que no están dentro de la CAC, son los 33 países de América Latina y Caribe que son parte. Entonces creo que tú me hacías una pregunta el martes pasado, sobre todo con respecto al ámbito interno, cómo veía yo la apertura del presidente hacia los gobernadores del PRI y del PAN. Lo mismo pasa a nivel política exterior, una apertura hacia Estados Unidos, hacia Canadá, sobre todo hacia un espacio de convivencia pacífica. Y hay muchos temas, desde el tema de las migraciones, vemos lo que está pasando hoy, por ejemplo, la frontera entre México y Estados Unidos, en Texas, es una situación con miles de haitianos puestos ahí que están sufriendo. La verdad que la pandemia, las crisis económicas han exacerbado las problemáticas sociales y los países, las organizaciones regionales sirven también para eso, para lograr superar. Yo espero que el CELAC pueda tener un papel importante, puede darle a nuestra región una cierta autonomía. Claramente los nacionalismos son muy fuertes en nuestra región, las figuras presidenciales son muy fuertes, a diferencia de otras partes del mundo. Esa es una de las críticas que siempre se ha hecho a las maneras de poder avanzar hacia modelos de integración, porque cuando tienes, digamos, presidentes muy fuertes, es difícil avanzar también Claro. hacia un espacio regional común. Sí, Eso es lo que le pasó a muy América Latina. latinoamericano, ¿no? Totalmente. Son los modelos también presidencialistas que existen en América Latina, a diferencia, por ejemplo, de otra parte del mundo donde son más parlamentarios. Bueno, ya entramos en otros esquemas. Pero hay que avanzar en ello, Ricardo. Creo que la región debe superar ciertas dependencias que tiene con respecto a los países centrales. Tiene las capacidades. Históricamente ha sido una región dependiente y que esto se evidencia en los grandes niveles de desigualdad que tenemos en América Latina. Somos la región más desigual del mundo y eso claramente desde lo macro es importante pensar cómo actuar a través de política micro para, digamos, solventar y intentar superar estas cuestiones. Yo he estudiado mucho la integración latinoamericana, hemos publicado varios artículos sobre la CELAC a partir de digamos, ir más allá del regionalismo poshegemónico, son conceptos que se usan dentro de la academia, pero bueno, invito a los radioescuchas a poder seguir este debate académico y este debate político que se da en la academia, porque es importante, independientemente de la postura, entender hacia dónde nos dirigimos como región y sobre todo en medio de dos grandes, vuelvo a repetir, China y Estados Unidos. Y ahí está el problema, porque nosotros no tenemos la fuerza de estar negociando constantemente con los dos. Sí, 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 efectivamente. Oye, el caso de Brasil es interesante. Decide no El caso participar. de, el caso de Brasil es interesante, sintomático de lo que está pasando en Sudamérica. Bolsonaro, desde que llegó a la presidencia del gigante suramericano, ha puesto en discusión, digamos, lo que se había hecho en los 10 años anteriores con los gobiernos de Lula y de Dilma. Recordemos que Brasil ha tenido una relación muy fuerte con China,
son del país que más inversiones en energía ha recibido y préstamos con respecto a China, de China, quiero decir. Y claro, Bolsonaro le ha apostado mucho a Estados Unidos, al trumpismo, y ahora se encuentra en una encrucijada, se encuentra en un contexto en el cual el gobierno de Joe Biden tampoco tiene la voluntad de querer, digamos, aceptando los caprichos de ese pseudo presidente, y bueno, y él hace de la suya, intenta tener siempre protagonismo, toma ese tipo de decisiones, pero Brasil sigue siendo un pilar fundamental dentro de la integración latinoamericana. Es decir, sin el eje México-Brasil es imposible pensar, esa es mi opinión, a un modelo regional en el cual podamos tener autonomía. Digamos, los dos polos, de norte a sur, de Latinoamérica, deben ser los que deben de llevar a toda la comunidad hacia adelante. Claro, está Argentina, está Chile, sin embargo, Brasil debe de ser partícipes de lo que implica la construcción de un regionalismo autónomo en América Latina. Es muy interesante lo que preguntas, porque claramente la ausencia es evidente y hace de notar que a veces las tensiones políticas son muy fuertes dentro del espacio latinoamericano. Sí, tienes toda la razón. No podemos prescindir de un país como Brasil, ¿no? A nivel América. Y además, en términos económicos, pues es cada día más difícil deslindarse, ¿no? Es decir, este país no entra, no. Prácticamente las economías están interconectadas, el tema ecológico también es muy importante. Ahora el tema de salud, no podemos pintar una raya con un país, sino pensar en conjunto. Son esas nuevas lógicas que ya, bueno, desde hace un tiempo, pero creo que la pandemia hizo subrayarlo, ¿no, Giuseppe? No, claro, no es posible pensar las problemáticas sociales o que afectan a la sociedad de manera individual. Hay que pensarlo a nivel regional, a nivel mundial. Por eso los grandes acuerdos desde París sobre la cuestión de la sostenibilidad, que además muchos de los líderes mundiales están también preocupados, porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, si no se toman digamos, decisiones vinculantes, como tú bien decías, y se crean nada más expectativas, las consecuencias son catastróficas. Y por eso es muy importante atender esas problemáticas con una visión holística, con cooperación y con el respeto de las diferencias, pero avanzando hacia un camino común, porque esos problemas afectan a todos. Es decir, si destruyen la Amazonía, Claro, afecta a Brasil, y todo el afecta a mundo México, prácticamente, ¿no? afecta a Italia, afecta a China, a todos, porque desaparecemos como especie Exactamente. desde este planeta. Entonces es Así, muy interesante lo que planteas y espero que la CELAC también pueda avanzar en estos temas que son más delicados, son de soberanía. Tú sabes que Bolsonaro ha abierto la tala de árboles, invocando la soberanía de Brasil. Es histórico de manera negativa la manera en la cual se han, digamos, talado miles de hectáreas de árboles de la Amazonía en pro de esta industria, digamos, que debería favorecer la actividad económica en Brasil. Lo que más favorece son a una oligarquía y sobre todo la destrucción ambiental. Bueno, por eso yo creo que es importante avanzar en esos esquemas regionales en el cual todos podemos tomar las decisiones. Vuelvo a repetir, los grandes nacionalismos que existen en América Latina, las grandes figuras y personalidades siempre han sido una de las características que han limitado esta construcción de un espacio regional. oye, y la otra que estuve observando un poco a lo lejos, ¿no? Digamos como si hiciera yo una mirada panorámica, siguen siendo los mismos patrones de hace muchos años, ¿no? O sea, las discusiones contra Cuba, los señalamientos contra Venezuela, los señalamientos contra Nicaragua, es decir, no se ha modificado mucho el mapa político de Latinoamérica. Bueno, cambian los colores de los gobiernos, en algunos no, y las tensiones quedan, son tensiones históricas, reflejan momentos históricos de la sociedad, no solo latinoamericana, sino mundial, de hace más de 50 años, el caso de Cuba, reflejan cuestiones muy complejas de analizar, el cual no es ponerse a favor de un partido o de otro, sino es analizar lo que está sucediendo. Y en cada reunión estos contrastes, estas diferencias, no solo en la CELAC, sino en la ONU, en todas las organizaciones regionales de la ONU, siempre estarán
presente. Esas son las características de lo que, en mi opinión, hemos sido como regiones dependientes a lo largo de los últimos 70, 80 años, digamos, de este consenso de la ONU que se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial. América Latina siempre ha sido dependiente, digamos, en términos económicos y políticos, desafortunadamente. Pero bueno, yo espero que la apertura que México hace también hacia Biden y lo pone en dificultad, porque después de Afganistán, de la retirada, y tú sabes que los americanos los gringos creen mucho en estas pseudo-democracia que ellos conciben, entonces ahí las cuestiones de debate son tremendas, cayó 10% el nivel de aprobación de Biden en ni siquiera unos 6 meses, y entonces él está en una encrucijada también, y Andrés Manuel le devuelve la pelota diciendo hay que quitar el embargo, y invitando, por ejemplo, al presidente Díaz-Canel al desfile. Eso es toma de fuerza, pero al mismo tiempo provoca, al mismo tiempo negocia. Claro. Bueno, la política también Para donde está te hecha de muevas, ¿no? símbolos. Hay puntos positivos y también te restan. Pero bueno, bien Está hecha de interesante. símbolos Así, la política. claro. Oye, a ver, explícanos un poco que ya se dan estos diálogos, ya se dan estos acuerdos, y luego, ¿qué pasa? ¿Se van a los congresos? ¿Se van a dónde? Ahí es donde se diluye todo, se olvida. ¿Qué sucede Bueno, ahí, Josep? nosotros vemos las declaraciones de los jefes de Estado, secretarios de Relaciones Exteriores, ministros de Exterior. Luego hay comisiones de delegaciones de cada país en las cuales se firman los acuerdos, en el cual se intenta avanzar. Hay, por ejemplo, en cuanto a México, claramente que tiene la presidencia pro tempore, a través de este mecanismo hay una comunicación constante con todos los demás líderes, con las delegaciones, y hay un programa, una escaleta en el cual ellos van impulsando. La CELAC, por ejemplo, antes de México estuvo Bolivia en la presidencia pro tempore con yo diría, un papel limitado también al peso que Bolivia tiene en América Latina, donde se avanzó un poco sobre la cuestión de la energía, muy poco sobre la cuestión verde. Luego llegó México y llegó la pandemia, le otorgó por primera vez a un país la posibilidad de estar 2 años en la presidencia, y México lo que ha hecho es primero un diagnóstico y sobre todo, como tú dices, a través de las distintas organizaciones que son parte de organizaciones, sectores que son parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha intentado trabajar para América Latina con estos países sobre los temas de CELAC, desde el tema de la salud. Bueno, hay muchos temas, ha habido distintos encuentros, pero nada es vinculante, eso hay que decir. Todo es... Sin dientes, como se dice coloquialmente. Pero bueno, así funcionan, y yo espero creo mucho en la CELAC, creo que es el mecanismo que en este momento tiene mayor viabilidad en América Latina con respecto a la construcción de una autonomía regional, una integración política regional, que es lo máximo a lo cual podemos aspirar en este momento. Ha habido otros momentos históricos en los cuales la integración regional ha avanzado un poquito más, pero en este momento creo que de convulsión social, política y de pandemia es lo máximo al cual podamos aspirar. Y Muy bien. espero que México siga teniendo ese papel. Si me das 30 segundos, quisiera hacer una comunicación con respecto a los 30 años del instituto, si puedo, Ricardo. Claro. Adelante, Y adelante. quisiera invitar, bueno, en este, como tú bien dices, día de celebración de nuestra universidad con la nueva rectora, al cual felicito. También el instituto celebra los 30 años de su existencia, y empezamos las actividades el miércoles a las 10 de la mañana, y a lo largo de 3 meses habrá actividades académicas, culturales, a los cuales todos los universitarios estamos invitados. Serán todas actividades híbridas, con un foro mínimo de asistencia, y todo será transmitido a través del Facebook Live del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, quiero mencionarlo, dado el contexto que tú comentabas de celebraciones, no obstante las diferencias que pueda haber, creo que el director del instituto siempre estará, digamos, a favor de la institucionalidad y de la construcción de procesos que llegan a diálogos y a programas comunes. Creo que esa es la esencia de la democracia. Lo quería comentar, celebrando lo que tú comentabas a la apertura de este programa. Giuseppe, pues te lo agradezco muchísimo. Nos vemos la siguiente semana. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues estaremos ahí observando las distintas agendas políticas, sociales a nivel nacional e internacional, como siempre lo hacemos. Te mando un fuerte abrazo, Giuseppe. Igualmente, Ricardo, un abrazo y que tengan un bonito día. Cuídense mucho, nos vemos el martes que viene. Gracias.